La historia de Miguel Indurain, el gigante silencioso del ciclismo español, jamás había sido contada con tanta crudeza ni tanta verdad. Detrás del campeón que conquistó 5 Tours de Francia, se escondía un hombre que luchaba en secreto contra una enfermedad devastadora que poco a poco quebró su cuerpo, su voz y finalmente su vida. Este relato revela el camino oculto que comenzó con una simple fatiga y terminó convirtiéndose en el capítulo más doloroso de su existencia. Su esposa Marisa, testigo íntima de su deterioro, guardó durante meses un silencio que la consumía, mientras veía cómo el hombre que admiraba se desvanecía día tras día. Las visitas médicas en privado, los diagnósticos demoledores y la lenta pérdida de autonomía marcaron el principio de un adiós que nadie quiso aceptar. Pero esta no es solo la historia de una enfermedad, es también la revelación de un legado emocional que Miguel dejó escondido en forma de cartas manuscritas halladas tras su muerte, confesiones profundas dirigidas a su familia, a antiguos compañeros, a amores pasados e incluso a España. Cada carta expone miedos, culpas, arrepentimientos y luchas que nunca mostró públicamente. El campeón que siempre habló con su silencio, decidió abrir su alma por escrito cuando ya no tenía fuerzas para hacerlo de otra manera. El relato también desnuda tensiones ocultas en el mundo del ciclismo. La distancia con Pedro Delgado, la decepción con el Dr. Terrados, las traiciones silenciosas dentro del equipo y el desencanto con compañerismos que se diluyeron al retirarse. Indurain vivió rodeado de reconocimiento global, pero también de soledad, de heridas que nunca cicatrizaron y de vínculos que se rompieron sin vuelta atrás. A pesar de ello, mantuvo una dignidad inquebrantable, incluso cuando la enfermedad le arrebató la movilidad, la palabra y la identidad. La despedida de España fue un acto de respeto nacional. Su muerte, confirmada por Marisa entre lágrimas, dejó al país sumido en un luto profundo. Hubo homenajes, minutos de silencio, tributos deportivos, y una reacción mundial que demostró la magnitud de su figura. Pero su funeral, íntimo y modesto, reflejó exactamente quién fue en vida, un hombre que nunca buscó el ruido para dejar huella. A su vez, la Fundación Miguel Indurain tomó nueva fuerza, transformando su historia en apoyo para nuevas generaciones, y en lucha contra enfermedades silenciosas que destruyen vidas en silencio. Este resumen es solo la puerta de entrada a una historia más profunda. La verdadera dimensión de su tragedia, su lucha privada, sus confesiones escritas y los secretos que resguardó hasta el final, serán revelados con detalle en los próximos capítulos. Miguel Indurain no solo dejó un legado deportivo, dejó un retrato humano, honesto y desgarrador, que redefine lo que significa ser un campeón, y lo que significa decir adiós en silencio. El principio de la tragedia comenzó con algo tan cotidiano, que nadie habría imaginado su verdadero alcance. Miguel Indurain, acostumbrado a desafiar montañas y dominar etapas imposibles, empezó a mostrar señales mínimas pero inquietantes de cansancio. Durante una entrevista informal en Pamplona, en la primavera de 2025, los periodistas notaron un brillo distinto en sus ojos, una palidez extraña en su rostro, y un leve temblor que apenas se percibía. Miguel sonrió para disimular, y atribuyó aquellos síntomas al agotamiento acumulado por sus compromisos sociales y empresariales, pero esa sonrisa ocultaba un peso que solo él empezaba a sentir. En casa, Marisa fue la primera en entender que algo no encajaba. Miguel, el hombre que jamás perdía el paso, comenzó a abandonar caminatas familiares, a rechazar actividades que antes disfrutaba, y a perder energía con una rapidez desconcertante. Las noches se convirtieron en batallas contra el insomnio y las mañanas en una sucesión de dudas silenciosas. Marisa, incapaz de ignorar lo que veía, empezó a registrar pequeños cambios en un diario personal que jamás pensó llenar. El tono de su escritura era la mezcla perfecta de preocupación, intuición y miedo. Conforme avanzaba el verano de 2025, los síntomas se intensificaron. Caídas repentinas, lapsos de confusión y rigidez muscular fueron señales que ya no podían explicarse con estrés o cansancio. Ante la insistencia de Marisa, Miguel aceptó acudir a una clínica privada en Barcelona.
Lo hizo con la misma discreción con la que vivió su vida personal, evitando cámaras, preguntas y miradas indiscretas. Allí, tras semanas de análisis neurológicos, pruebas genéticas y evaluaciones exhaustivas, llegó el diagnóstico que cambiaría para siempre su destino. Una forma agresiva de parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa rara que destruye lentamente la movilidad, el equilibrio y la capacidad de comunicación. El impacto fue devastador. Miguel escuchó en silencio mientras los médicos describían el avance implacable de la enfermedad. Su reacción no fue la de un campeón derrotado, sino la de un hombre que comprendía la magnitud de la lucha que tenía por delante. Marisa, sentada a su lado, sintió cómo el mundo se le desmontaba. Esa palabra, enfermedad, quedó suspendida entre ellos, como una condena inevitable. Miguel rompió el silencio con una frase breve, que intentó aliviar la tensión. Si pude subir las montañas más duras, también podré enfrentar esta cuesta. Pero aquella valentía era solo una armadura. Detrás de ella comenzaba a desmoronarse una vida aparentemente indestructible. En las semanas siguientes, el deterioro avanzó con una rapidez que ningún médico había previsto. Miguel pasó de caminar con dificultad a necesitar ayuda para realizar tareas cotidianas. Cada día traía un desafío nuevo, una pérdida más, un recordatorio cruel de que su cuerpo había empezado una caída sin retorno. La familia tomó una decisión difícil. Guardar silencio, proteger su intimidad, evitar que el público convirtiera su dolor en espectáculo. Miguel, fiel a su esencia, deseaba vivir su fragilidad con la misma dignidad con la que había vivido su gloria. Ese silencio marcó el inicio real de su tragedia. Un héroe nacional enfrentando una batalla invisible, una familia intentando contener el derrumbe emocional, y un diagnóstico que cerraba una etapa de su vida para abrir otra llena de incertidumbres. Lo que vendría después no solo cambiaría la historia del ciclismo español, sino también el corazón de quienes lo amaron. El deterioro avanzó con una violencia silenciosa, que tomó por sorpresa incluso a los médicos. Cada semana tenía un peso distinto, una pérdida nueva, un recordatorio cruel de que Miguel Indurain ya no era el hombre que dominó Europa sobre dos ruedas. Su voz se volvió frágil, sus movimientos torpes, su mirada más opaca. La enfermedad, implacable y sigilosa, se instaló en su cuerpo como una sombra que no dejaba espacio para la esperanza. Marisa, con una mezcla de resignación y valentía, se convirtió en su centinela constante, registrando en su diario cada cambio, cada gesto, cada noche en vela. El silencio dentro del hogar se transformó en un lenguaje propio. Miguel ya no podía seguir conversaciones extensas, ni realizar las actividades que antes eran rutina. Empezaron los episodios de confusión, los momentos en los que miraba a su esposa con una expresión extraviada que la desgarraba por dentro. Ella nunca mostró su dolor frente a él. Lo guardó para sí en noches interminables, donde el llanto era el único alivio posible. El campeón al que España clamó durante años, estaba perdiendo sus batallas más íntimas sin público, sin trofeos, sin aplausos. La situación llegó a un punto crítico cuando Miguel dejó de reconocer ciertos lugares del hogar. Una mañana se levantó desorientado, creyendo estar en un hotel durante una etapa del tour. Marisa lo acompañó sin corregirlo, temiendo romper su frágil conexión con la realidad. En otro episodio, Miguel intentó preparar café, como hacía cada día, pero quedó inmóvil frente a la máquina, incapaz de recordar los pasos. Estos momentos marcaron el inicio de un deterioro cognitivo irreversible. La familia comprendió que el tiempo se estaba agotando. El círculo íntimo, compuesto por sus hijos y unos pocos amigos de confianza, decidió reforzar los cuidados. Médicos especializados comenzaron a visitar el hogar, instalando equipos y adaptando la habitación matrimonial para convertirla en un espacio donde Miguel pudiera recibir atención constante. A pesar de la tristeza, Marisa se negó rotundamente a trasladarlo a una residencia. Se casó con él para caminar a su lado en cada etapa de la vida, y esta, aunque dolorosa, era la última que compartían.
La última aparición pública de Miguel ocurrió en octubre de 2025, durante una gala benéfica en Bilbao. Fue un acto breve, pero profundamente simbólico. Sosteniendo un bastón y acompañado de Marisa, subió al escenario entre aplausos que parecían no tener fin. El público ignoraba la magnitud real de su enfermedad. Solo veían a un campeón que, incluso debilitado, seguía siendo un símbolo de orgullo nacional. Las cámaras captaron lágrimas discretas en los ojos de Marisa. Ella sabía que esa noche sería su despedida ante el mundo. Tras aquel evento, la caída fue aún más rápida. Miguel perdió la capacidad de hablar con claridad, luego perdió la de tragar con normalidad. Finalmente, la enfermedad lo llevó a un estado en el que sus ojos, antes llenos de determinación, empezaron a perder brillo. Hubo un día particularmente duro, donde al despertar miró a Marisa, y no la reconoció. Pensó que era una enfermera. Ella mantuvo la compostura, pero más tarde escribió una frase desgarradora en su diario. Hoy no supo quién soy, lo perdí un poco más. Durante los últimos días de 2025, Miguel ya no reaccionaba ante estímulos. El hogar se convirtió en un santuario de silencio, donde su familia se turnaba para acompañarlo. Marisa sostenía su mano durante horas, hablándole con la esperanza de que, en algún rincón de su mente, él pudiera escucharla. El amanecer del 7 de enero de 2026 llegó como un susurro. A las 6:37 de la mañana, rodeado por su esposa y sus hijos, Miguel exhaló su último aliento. No hubo palabras finales, ni despedidas dramáticas. Solo un suspiro, una liberación tranquila después de meses de lucha silenciosa. Marisa fue quien tomó el teléfono para informar a la prensa. Su voz entrecortada confirmó lo inevitable. Miguel ya no sufre. Se ha ido en paz. España entera quedó paralizada ante la noticia. Las redes, los programas deportivos, las radios y los periódicos dedicaron horas enteras a recordar su grandeza. Pero ninguna publicación alcanzó a mostrar la dimensión real del dolor que dejaba atrás, un dolor que solo su familia conocía en toda su profundidad. Así terminó el capítulo más íntimo y devastador en la vida del campeón. Una batalla sin bicicletas, sin competidores, sin multitudes. Una batalla donde la enfermedad fue más fuerte, pero donde su dignidad permaneció intacta hasta el último suspiro. 4 días después del fallecimiento de Miguel Indurain, el hogar que durante meses había sido un refugio de silencio, comenzó a recuperar un ritmo lento y doloroso. Marisa, intentando encontrar orden en medio del duelo, decidió organizar la habitación donde su esposo pasó sus últimos días. Lo hacía sin prisa, tocando cada objeto como si fuera frágil, porque en ese espacio aún vivía la presencia del hombre que había amado durante décadas. Fue allí donde encontró algo que no esperaba. Una caja de madera antigua, con cerradura desgastada, y un aroma leve a papel envejecido. No recordaba haberla visto antes. Al abrirla, descubrió más de 30 cartas manuscritas, todas cuidadosamente dobladas y envueltas en papel de seda. Algunas estaban dirigidas a ella, otras a sus hijos, otras a amigos, e incluso había un par con nombres desconocidos para la familia. Marisa sintió un vuelco en el corazón. El Miguel silencioso, el hombre que rara vez expresaba emociones profundas en voz alta, había decidido escribir su despedida a través de palabras que nunca llegó a pronunciar. Con manos temblorosas, tomó la carta que llevaba su nombre y comenzó a leer. Marisa, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Así comenzaba una confesión que no era un adiós, sino una revisión íntima de su vida juntos. Miguel hablaba de sus silencios, de su amor constante aunque no siempre visible, de sus errores, de las ausencias involuntarias que habían marcado su matrimonio. Reconocía que muchas veces fue un hombre difícil de alcanzar, entre la exigencia del ciclismo y sus propias inseguridades. Le pedía perdón por cada herida involuntaria, y le agradecía por no haberse rendido nunca. Terminaba con una frase que desgarró a Marisa. Te espero en la cima, como siempre. Durante semanas, Marisa leyó una carta cada noche, como un ritual para soportar el vacío. Cada mensaje revelaba aspectos ocultos del hombre detrás del mito.
Descubrió un Miguel temeroso del olvido, preocupado por no haber sido un padre presente, arrepentido por haber dejado que el silencio sustituyera palabras necesarias. Las cartas a sus hijos eran especialmente profundas. A Miguel, el mayor, le habló de la presión invisible que había colocado sobre sus hombros sin darse cuenta. A John, el menor, le expresó admiración por haber elegido un camino propio, lejos del ciclismo. Era la voz de un padre que nunca supo decir esas cosas en vida. Pero una de las cartas más inquietantes era la que llevaba el nombre de Clara, una mujer desconocida para la familia. Marisa tardó días en decidir si debía leerla. Finalmente lo hizo. La carta no era una declaración de amor prohibido, sino una despedida pendiente. Miguel hablaba de una relación breve que tuvo en 1987, antes de casarse. Agradecía por lo que aquella mujer le enseñó sobre el afecto y reconocía que desapareció de su vida, cuando la fama llegó inesperadamente. Marisa no sintió celos, sintió humanidad. Era una faceta más del hombre que había amado, un recuerdo antiguo que no cambiaba su lugar en la vida de Miguel. Entre las cartas había una muy distinta. No estaba dirigida a una persona, sino a su país. Querida España, escribió Miguel con una letra firme pero melancólica. Hablaba de la responsabilidad de ser un símbolo público, del precio de la fama, de la carga invisible que llevó durante años. Confesaba que muchas veces se sintió observado, exigido, empujado a ser perfecto cuando por dentro luchaba con dudas que nadie conocía. Reconocía que amó a su país, pero también que ese amor lo desgastó. Esta carta, publicada tiempo después, por la Fundación, provocó una ola de emociones en todo el país. Las cartas se convirtieron en un testimonio íntimo, una radiografía emocional de un hombre que siempre fue visto como indestructible. Pero en aquellos papeles conservados con tanto cuidado, Miguel dejó al descubierto sus cicatrices, sus arrepentimientos, sus temores. Esas confesiones revelaban la verdadera dimensión de su humanidad. No era un ídolo perfecto. Un hombre que cargó silencios demasiado pesados y que, al final, eligió liberarse a través de la palabra escrita. Marisa comprendió entonces que estas cartas no eran solo despedidas. Eran una forma de ordenar su mundo interior antes de enfrentarse al final. Cada mensaje era un hilo que conectaba su pasado, su presente y su legado. En aquella caja de madera, Miguel dejó el capítulo más sincero y vulnerable de su vida, un capítulo que la enfermedad no pudo arrebatarle. Y mientras Marisa cerraba la caja después de leer la última carta, entendió que, aunque él ya no estaba físicamente, seguía hablando a través de cada palabra. Las cartas encontradas por Marisa no solo revelaban afectos y despedidas. También abrían una ventana a un territorio emocional que Miguel ocultó durante décadas, un territorio marcado por decepciones silenciosas, traiciones inesperadas y vínculos que se erosionaron sin que el público lo sospechara. El campeón admirado por millones, había vivido rodeado de reconocimiento, pero en su círculo más cercano se habían acumulado heridas que nunca llegaron a cicatrizar del todo. Uno de los nombres que aparecía de forma constante en sus escritos era el de Pedro Delgado. Para la afición, ambos representaban una dupla inolvidable en la historia del ciclismo español. Pero en privado, según las notas y fragmentos que dejó Miguel, la relación había sufrido una fisura profunda. En una carta sin destinatario, escribió que sintió que Pedro tomó distancia cuando sus triunfos comenzaron a eclipsar la popularidad del carismático corredor segoviano. No lo dijo en voz alta, pero lo sentí. Con esas palabras Miguel describía un desencanto que jamás expresó públicamente. No hubo discusiones, ni rupturas dramáticas, solo una distancia que se amplió con los años. La relación con el Dr. Terrados también aparecía marcada por sentimientos encontrados. Él siempre había sido prudente al hablar de cuestiones internas del equipo, pero en sus cartas reconocía que durante años se sintió tratado como una máquina diseñada para rendir, sin derecho a mostrar vulnerabilidad. Hubo momentos en los que temió reconocer síntomas o dolores, porque su cuerpo era visto como una herramienta, no como un hombre en constante desgaste.
En uno de los fragmentos más impactantes escribió que sospechó haber mostrado signos tempranos de su enfermedad mucho antes del diagnóstico, pero que fueron minimizados o atribuidos al estrés físico. Esa idea lo acompañó hasta el final como una espina clavada en una etapa que nunca pudo cerrar. Bien habló de una traición silenciosa ocurrida décadas atrás. La filtración de documentos médicos en 1996, tras su retirada del Tour, fue un golpe que Miguel cargó en soledad. Nunca lo denunció ni señaló culpables, porque creía que exponerse solo dañaría al ciclismo español, un deporte que amaba profundamente, pero en sus cartas confesó que la herida nunca sanó. Sentir que alguien del equipo, alguien cercano, había vulnerado su intimidad, lo persiguió durante años. Murió sin saber quién lo traicionó, pero con la tristeza de haber confiado demasiado. Otra verdad que emergía de sus escritos era su desencanto con muchos de sus compañeros de generación. A diferencia de lo que mostraban las fotografías de homenajes y eventos, Miguel no mantenía un contacto cercano con la mayoría de ellos. Con el tiempo, comprendió que la camaradería que sintió durante las competiciones no era siempre amistad real, sino una convivencia impuesta por la carretera. Cuando dejó de pedalear, muchos también dejaron de llamar. Él no lo reprochaba abiertamente, pero lo anotó como una de las lecciones más duras de su vida. El éxito une, pero también separa. Una carta especialmente emotiva dirigida a un joven ciclista navarro, Miguel condensó el aprendizaje de toda una vida. Ganar es hermoso, pero no lo es todo. Cuida tu familia, cuida tu salud. No cambies abrazos por trofeos, porque los trofeos no vuelven cuando los necesitas. Estas palabras, simples pero profundas, mostraban el reverso de su carrera. El hombre que levantó 5 Tours en lo más alto del podio, también reconocía que pagó un precio invisible, un costo emocional que no siempre estuvo dispuesto a admitir. La soledad fue un tema recurrente en sus cartas, no una soledad física, sino una soledad emocional que creció con los años. Miguel había construido una reputación de hombre sereno, reservado, imperturbable. Pero detrás de esa imagen había un ser humano que a menudo se sintió incomprendido, atrapado en su propio silencio. Sus palabras revelaban que no siempre supo pedir ayuda, que muchas de sus cargas las llevó solo para no preocupar a quienes quería. Incluso en los últimos años, cuando los homenajes se multiplicaron, él prefería mantenerse al margen. No por orgullo, sino porque sabía que muchos de los rostros que lo celebraban no formaban parte de su vida real. El capítulo final de esta etapa emocional llega con una escena que Marisa describió a un periodista después de su muerte. En diciembre de 2025, cuando ya apenas podía comunicarse, Miguel recibió la visita de su hermano mayor, con quien había tenido un conflicto familiar que los mantuvo distantes durante años. Estuvieron solos 1 hora, nadie supo qué dijeron ni qué silencios compartieron. Pero al terminar la visita, Miguel tenía los ojos humedecidos. Era la reconciliación que necesitaba antes de cerrar su historia. Un círculo que había permanecido abierto demasiado tiempo finalmente encontró descanso. Las cartas descubiertas por Marisa no solo registraban despedidas. También revelaban batallas emocionales, decepciones y vínculos quebrados que definieron la vida privada del campeón. Mostraban un Miguel humano, vulnerable, consciente de sus sombras y decidido a dejar en papel aquello que nunca se atrevió a decir. En su fragilidad final, confesó que las heridas invisibles dolieron más que cualquier caída en la carretera. Y así, entre revelaciones y verdades, guardadas durante décadas, el mito dejaba ver al hombre que siempre intentó proteger tras su silencio. La noticia del fallecimiento de Miguel Indurain recorrió España como un eco doloroso, que resonó en cada hogar, en cada velódromo, en cada rincón donde alguna vez se mencionó su nombre con orgullo. El 7 de enero de 2026, cuando Marisa confirmó su muerte con la voz quebrada, el país entero quedó envuelto en un silencio que ningún titular podía describir. No era solo la partida de un deportista excepcional, sino el fin de una era llena de victorias, humildad y una grandeza que jamás necesitó estridencias para ser reconocida. Su historia, tejida entre gloria y silencio, se transformó en un duelo nacional,
que unió a generaciones. El funeral privado celebrado en Villava el 10 de enero fue un acto íntimo, tal como él lo había pedido. No hubo cámaras ni discursos oficiales, solo la familia, algunos amigos cercanos y la comunidad que lo vio crecer. Sus hijos, Miguel y John, llevaron el féretro cubierto con una sencilla bandera de Navarra, mientras Marisa caminaba detrás en un silencio que hablaba más que cualquier homenaje público. En el cementerio, uno de sus nietos leyó un poema titulado El silencio de los campeones. No hubo aplausos estruendosos, sino un murmullo de emoción contenida. Era la despedida perfecta para un hombre que nunca buscó protagonismo fuera de la carretera. A pesar del carácter privado del entierro, el país necesitaba despedirse del campeón que marcó su historia. Por ello, una semana después, el gobierno de España organizó un homenaje nacional en el Velódromo Palma Arena. Miles de personas asistieron, desde jóvenes ciclistas hasta figuras destacadas del deporte, pasando por ciudadanos que simplemente deseaban agradecerle por las emociones que regaló durante su carrera. Se proyectaron imágenes inéditas que mostraban no solo sus triunfos en el Tour de Francia, sino también sus momentos familiares, su risa espontánea y su serenidad cotidiana. La periodista Paloma del Río, encargada de conducir el evento, pronunció palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Hoy despedimos al campeón, pero celebramos al hombre. Miguel no hablaba mucho, pero su silencio decía más que 1000 discursos. En el momento más emotivo de la ceremonia, se guardaron 5 minutos de silencio, uno por cada Tour que ganó. Luego el público, de pie, rompió ese silencio con un aplauso largo, profundo y sincero. Muchos lloraban. Algunos jamás lo habían visto competir en directo, pero reconocían en él a un símbolo nacional que trascendía generaciones. Miguel se había convertido en algo más que un campeón. Representaba disciplina, humildad, resistencia y una manera de vivir la grandeza sin perder la humanidad. La comunidad deportiva internacional también reaccionó con conmoción. La Unión Ciclista Internacional lo calificó como una leyenda serena, un ejemplo irrepetible. Figuras históricas como Greg LeMond y Chris Froome compartieron mensajes de admiración y respeto. En varias competencias locales de Francia, Italia y Colombia se guardaron minutos de silencio. El Tour de Francia anunció que la etapa reina de la siguiente edición llevaría su nombre, un homenaje permanente al hombre que dominó sus montañas con elegancia y determinación. Pero quizá el gesto más significativo fue la transformación de la Fundación Miguel Indurain. Siguiendo su deseo, la institución amplió su labor para apoyar a deportistas retirados con enfermedades neurodegenerativas, ofrecer becas a hijos de ciclistas fallecidos y preservar un archivo público con cartas, objetos y recuerdos donados por la familia. La exposición Cartas desde la cima, basada en los escritos íntimos encontrados por Marisa, se convirtió en un espacio donde miles de personas descubrieron al Miguel más humano, vulnerables y sincero. Sus palabras seguían enseñando incluso después de su muerte. Marisa, lejos de recluirse, decidió honrar la memoria de su esposo a través de un libro titulado Miguel, mi amor silencioso. En él relató la lucha que vivieron juntos, sus miedos compartidos, sus silencios y la fortaleza que ambos encontraron en los pequeños gestos cotidianos. Confesó que cada mañana aún coloca una taza de café frente a su silla vacía, no porque espere que él regrese, sino porque así continúa hablándole. Su testimonio se convirtió en una de las obras más conmovedoras publicadas ese año, un retrato íntimo del campeón que el mundo creía conocer. En Navarra, su tierra natal, las escuelas dedicaron jornadas completas a recordar su vida. Niños escribieron cartas para agradecerle, jóvenes ciclistas pintaron murales en su honor, y se propuso rebautizar la plaza principal del pueblo como Plaza Miguel Indurain. Se levantó una escultura que lo representa de pie, saludando con serenidad, recordando a todos que la grandeza no siempre necesita una bicicleta para manifestarse. Los vecinos que lo conocieron desde pequeño repetían lo mismo, Miguel nunca cambió. Siempre fue el mismo hombre humilde que saludaba a todos en la calle. La última carta hallada en la caja de madera llevaba una frase escrita con trazo firme, para cuando ya no esté.
En ella, Miguel dejó un mensaje final que parecía resumir no solo su vida, sino la esencia misma de su legado. Si pude enseñar algo, que sea esto. No se necesita hablar fuerte para ser escuchado. Viví como quise, en calma, en familia, en bicicleta. Ahora descanso en paz y en silencio. No me lloréis demasiado. Seguid pedaleando. Con esas palabras, el campeón que conquistó 5 Tours de Francia dejó también su última victoria. La victoria de un hombre que supo enfrentar su final con dignidad, agradecer con humildad y despedirse sin ruido, pero con una grandeza que permanecerá para siempre en el corazón de quienes lo admiraron. Su historia termina, pero su eco continúa. En cada ciclista que sueña, en cada carretera que serpentea hacia el horizonte, en cada silencio que guarda una lección profunda. Miguel Indurain no desapareció, solo cambió de paisaje. Y desde ahí, sigue pedaleando en la memoria de un país entero.